o 17 de xaneiro de 74 na Coruña, procede dunha familia dedicada ao buceo profesional e a recuperación e desguace de buques afundidos. É licenciado en Xeografía e Historia, especialidade de Prehistoria e Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Administrador da empresa Arxeonauta SL, empresa de arqueoloxía dedicada ao estudio e conservación do patrimonio cultural, tanto subacuático como terrestre. Traballou nos Museos Nacionais de Arqueoloxía Subacuática, Arqueolóxico da Coruña e Provincial de Ourense. Dirixiu numerosas intervencións, tanto na mar como en terra, e participou en diversos proxectos en Valencia, Murcia, Andalucía e Galicia. No ano 87 participou co grupo dirixido polo catedrático da Universidade de Zaragoza, Manuel Martín Bueno, na campaña de recuperación e estudio do pecio do galeón San Jerónimo, afundido en Punta do Diñeiro, nas inmediacións do Cabo da Nasa. Nos anos 2007 e 2008 realizou un estudio dos pecios da Armada de 1596 do Almirante Padilla, afundidos aquí na ría de Corcubión. No ano 2011, mentre se atopaba realizando coa súa empresa a supervisión arqueolóxica das obras do Porto de Ribadeo, descubriu un pecio hoxe chamado Galeón de Ribadeo. É autor de diversas publicacións relacionadas co mar, como Tesouros asolagados ou outras. Ou Arqueoloxía subacuática no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Como vedes, ten un currículum extenso na materia da arqueoloxía e nada, eso. Insisto en agradecerle a vida e a da nosa charla e nada, moitas gracias a todos por vir. Buenas tardes a todos, muchas gracias en primer lugar a esta magnífica iniciativa de dinamizar nuestro patrimonio cultural marítimo. Galicia es una tierra que vive por el mar y de cara al mar, pero en muchos casos, en muchas ocasiones parece que únicamente entendemos el mar como un lugar de trabajo, no como un lugar también de un espacio cultural, un espacio incluso de ocio, ¿no? Estas iniciativas son las que de verdad dan moral para seguir adelante, por cuanto actualmente son las únicas que en Galicia pues tienen lugar. No podemos esperar muy poquita cosa de las administraciones, pero sí, sin embargo, cada vez empiezan a aflorar y a aparecer nuevas iniciativas y nuevas ideas que vienen de la sociedad civil, ¿no? El trabajo de Aquiles, vuestro trabajo aquí, el trabajo que están haciendo en Ribadeo con el Galeón de Ribadeo, son iniciativas o en el Ribero, que acaban de hacer ahora unas jornadas de patrimonio y de cultura marítima y de arqueología subacuática. Bueno, son iniciativas que muestran que la sociedad cada vez tiene más interés por un pasado que es nuestro, por unos recursos que son nuestros, pero que sin embargo parece que las administraciones han soslayado, han dejado de lado en aras de hacer iniciativas de tipo cultural que simplemente vienen a hacer mimetismo, ¿no? A copiar lo que están haciendo en otros lugares. Y yo creo y sostengo siempre que lo que es bueno para Ciudad Real no tiene por qué ser bueno para Galicia. Son dos formas de ver el mundo, son dos circunstancias muy diferentes las nuestras con las de otros lugares. Y tenemos algo que es exclusivo nuestro y que deberíamos de ser capaces de sacar adelante. Bueno, lo que hoy nos trae aquí, que es celebrar el centenario de la construcción de la luz de la baliza en el Carrumeiro Chico, es lo que nos trae de aquí y es de lo que les voy a hablar a ustedes. Voy a hablar no únicamente de naufragios, porque ponerme a describir cada uno de los buques hundidos allí, pues pienso que sería bastante aburrido, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor sería mucho más interesante saber por qué se hundieron, qué consecuencias tuvieron y darnos también una imagen de nuestra situación en el mundo. Yo no sé si pueden ver ustedes bien, igual convenía apagar la luz. Ves, sí. Bueno, en primer lugar teníamos que ser muy conscientes de dónde estamos, ¿no? Como ustedes saben, Galicia está en un finisterre. Hay varios finisterres en Europa y a nosotros nos ha tocado este, ¿no? Y Finisterre es precisamente el cabo que tenemos más cercano, de ahí le viene el nombre. Tenemos otro Finisterre en la Bretaña francesa y hay otro Finisterre más en
en Gran Bretaña. Esto tiene mucha importancia desde el punto de vista social, histórico y cultural, y es que al estar en un Finisterre estamos en la periferia de Europa, estamos muy lejos de los grandes ejes culturales que han creado lo que conocemos como la civilización europea, ¿no? Estamos muy lejos de Roma, estamos muy lejos del eje París-Milán, estamos muy lejos de Londres, estamos muy lejos de los centros que han configurado lo que hoy es Europa. Estamos, ya digo, en un Finisterre, pero precisamente esta situación periférica nos ha acercado a la línea de comunicación más importante que ha conocido nunca la humanidad. Estamos frente al discurrir de toda la civilización europea a lo largo de los últimos 2000 años, al menos de los últimos 2000 años. Todos los que tenemos cierta edad recordamos haber ido al Cabo Finisterre y ver continuamente el tráfico de mercantes que discurría frente a nuestras costas. Hoy nos lo han quitado fuera de la vista, pero continúa día tras día, año tras año, siglo tras siglo, en un discurrir constante de ideas, de mercancías, de personas. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es porque el mar es la mejor vía de comunicación que ha conocido nunca el ser humano. Por el mar discurren con facilidad, ya digo, mercancías, ideas, personas, las guerras y la paz. Este ejemplo es muy significativo por cuanto entre el año 10.000 a.C. y el 1850 después de Cristo, hasta que el vapor se instala, ¿no? como una energía para el desplazamiento. Desde Galicia, desde cualquier de nuestros puertos, pues podíamos estar en 6 días en Irlanda, en 5 días en Inglaterra y, sin embargo, en 20 días estaríamos al alcance de Madrid. Quiero decir, se viaja mucho más rápido por mar que por tierra, mucho más cómodo. Y entonces el ser humano, como es un ser práctico, pues ha buscado siempre la comunicación por vía marítima. Y eso es el motivo por el que frente a estas costas discurra esta importantísima vía de comunicación que, ya les digo, comunica el norte de Europa con casi cualquier otro lugar del mundo. En este gráfico lo ven ustedes perfectamente. Nuestra posición en Galicia pues está justo interrumpiendo prácticamente el discurrir entre el norte de Europa y el sur de Europa, o entre el norte de Europa o casi cualquier otro lugar del mundo que no sea el extremo norte. Frente a estas costas ha navegado siempre, ha discurrido lo que es la civilización occidental. Y esa civilización, ese continuo tráfico frente a nuestras costas, ha tenido una fortísima influencia precisamente sobre el territorio que se asoma al mar. Por el mar vienen las ideas, vienen las mercancías, pero también vienen cosas malas, como las guerras, los conflictos, los enfrentamientos. Esta situación pues ha configurado de una forma muy clara el poblamiento en Galicia y nuestro patrimonio a este respecto. Podríamos hablar de la situación en Galicia durante la Edad Media, cómo ciudades, como por ejemplo en esta ría se ve muy bien, cómo C despega al comienzo de la Alta Edad Media y cómo posteriormente es superada por Corcubión, un puerto más abierto, no en el fondo de la ría, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la seguridad que ofrece la navegación, con la seguridad que ofrece el mar. C sustituye a Corcubión en la Alta Edad Media porque C es un puerto más protegido, está en el fondo de la ría y solo se puede acceder a él con la marea alta. En cambio, Corcubión, en el momento en que la seguridad en el mar aumenta, pues sustituye a C porque es mucho más cómoda la navegación aquí. El establecimiento de las defensas costeras en Galicia pues ha marcado todo el litoral. Todos estos puntitos que ven ustedes aquí pues son la situación de las fortalezas que defendían los puertos gallegos y las vigías que se establecían, los fachos que se establecían en las costas pues para la vigilancia del mar, ¿no? Para prevenir los ataques. Aquí en la ría de Corcubión, por ejemplo, tenemos en el Cabo C un viejo topónimo que todavía se conserva, ¿no? Un nombre que es Ofacho, ¿no? Aparece en algunas cartas antiguas del siglo XVIII, en donde nos está diciendo que aquí había un punto de vigilancia, ¿no? O el Alto da Vela,
bueno, ¿perdón? No, el Tolaveda está en Redonda, ¿no es? En Redonda. En el pueblo de Redonda es desde donde se vigilaba el mar y se preveía cualquier ataque. En el momento que se veía algún barco sospechoso, pues se daba aviso a Corcubión, oye, que está viniendo algo, el pueblo se aprestaba a la defensa o simplemente se retiraba la población al interior con el ganado y con todo aquello que pudieran salvar, ¿no? El establecimiento de las fortificaciones, ¿no? Todos conocemos el Castillo del Cardenal y del Príncipe, pero también había otras dos baterías, que era la batería de Santa Cruz, en donde hoy están los juzgados, o la de enfrente, que es la batería de Fornelos, ya en el lado del C. Bueno, todos estos elementos pues son elementos que están en función de la navegación enfrente de nuestras costas, ¿no? Es la importancia que tiene esta navegación, que condiciona el poblamiento costero en Galicia. Disculpa, ahora que estás falando dos fachos, vi nunha carta que tedes aquí que me chamou a atención no monte Cantorna. Hai unha carta que pon facho como que é como ese bar como é? Cantorna, non? E chamoume a atención, o sea, sabes algo de eso? Porque, bueno, estaba o faro de Fisterra, en Muxía hai outro facho, agora me diste que por aí había outro facho, e polo que se ve, aquí no monte ese dai da Cantorna, entón había outro facho, entón. Todos estos puntos que ves verdes son eses verdes, ajá. Son fachos y vigías, toda la costa está llena. Eso era unha fogata, unha fogueira aí antigamente? No, eso era un puesto de vigilancia. Se le llamaba facho porque el aviso iba de dos maneras. Ellos vigilaban el mar, pero también retransmitían la señal que podía transmitir otro facho, ¿no? Por ejemplo, un facho daba una señal, pues, normalmente con fuego o con humo, sí. Y estos lo retransmitían para que llegara la noticia, se distribuyera por toda la costa lo más rápido posible, ¿no? Para avisar, precisamente. Cuando Drake, en 1589, ataca en La Coruña, los primeros que lo ven es la vigía que hay en Bares. Entonces estos encienden las luces y llegan hasta Monte Ventoso, en Ferrol, y a la vez mandan mensajeros por tierra para avisar al capitán general de que está entrando una armada británica que se dirige al sur. Entonces, estos eran la manera en la que la población costera se defendía de las incursiones enemigas que pudieran venir por el mar. Podríamos hablar horas sobre este tema, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía antes de este vigía aquí. A lo mejor dices, bueno, no tiene mucho sentido que haya una vigía en el Cabo C, ¿no? Porque lo más normal es que estuvieran en Finisterre. Bien, en Finisterre también la había, pero esta vigía era la que avisaba a Corcubión y C de que podía haber problemas, ¿no? Entonces estas vigías suelen ser más antiguas que las que están en el exterior, porque ya en época moderna la defensa de la costa ya es más alejada, ya no es tan, digamos, tan inmediata, ¿no? Por ejemplo, las dos baterías que hay entre C y Corcubión, la de Santa Cruz y la otra de Fornelos, pues se contraponen con los castillos más modernos, ¿no? Los castillos más modernos defienden el acercamiento, los aproches a los puertos. En cambio, los más antiguos están defendiendo los puertos mismos, ¿no? Pero hay o algo, no Fornelo, sí. hay o algo, ¿sí? Sí, hay batería, tenemos hasta los planos de esas baterías. Muy bien, interesante. Quiero decir, el mar nos puede parecer en ocasiones algo ajeno a nosotros, pero sin embargo es algo muy inmediato, es algo que tenemos encima y que nos condiciona la vida y que nos la sigue condicionando, ¿no? De la misma manera que el establecimiento de Plácido Castro, que es algo que está consustancial a la luz del Carrumeiro, ¿no? ¿Por qué se establece Plácido Castro? ¿Por qué se establece una base de carboneo aquí? Bueno, se establece una base de carboneo porque frente a esta costa pasa todo el tráfico mercante del mundo. Es el mejor sitio donde meter una gasolinera, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido poner una estación de carboneo en Ribadeo, por ejemplo, o en Foz, porque el tráfico es muy pequeño. Pero aquí, sin embargo, está navegando todo el mundo. Holandeses, franceses, alemanes, daneses, suecos, noruegos, ingleses, italianos, españoles, todo el mundo pasa por aquí delante.
y muchos de ellos en algún momento pues van a necesitar carbón. Entonces, ¿dónde voy a montar yo una estación de carboneo? Donde tengo más tráfico, ¿no? Es lo normal. ¿Dónde montas una gasolinera? En la salida de la autopista, o vamos, en Coruña, en La Vedra, ¿no? Que es por donde pasa todo el mundo. Entonces, aquí Plácido Castro, vamos, y las estaciones anteriores, pues hicieron eso. Muchos barcos subían y bajaban y, sobre todo en invierno, en época de temporal, pues, oye, calculaban mal el consumo de carbón porque tenían problemas, consumían más de lo que calculaban, etc. Y en muchos casos era necesario parar aquí a rellenar, ¿no?, las carboneras. Ustedes saben de sobra que había una serie de pontones fondeados en la ría, donde los barcos se acoderaban, se abarroaban y transferían el carbón de los pontones a los barcos que lo necesitaban. Todo este tráfico, todo este gran tráfico marítimo, pues ha generado pues, una gran cantidad de restos arqueológicos, de materiales que están hoy bajo las aguas y que nosotros pues, estudiamos y como veremos más adelante, pues han generado en esta costa con tantísimo tráfico, con tantísima influencia, pues han generado una riqueza patrimonial enorme y una riqueza patrimonial que, dado que la arqueología marítima, la arqueología subacuática normalmente trabaja sobre objetos muebles, que son los barcos, pues lo bonito de este tipo de estudios sobre el patrimonio es que no es un patrimonio que se centre en nosotros mismos, no es únicamente la arqueología, puede abarcar cualquier barco de cualquier origen, de cualquier cultura diferente, y eso es una de las cosas que quizás sea más enriquecedora para este tipo de patrimonio, ¿no? Semejante discurrir de naufragios pues ha generado un número increíble de buques hundidos a lo largo de todas las épocas. La distribución que ven ustedes aquí, pues bueno, sería, no sé si lo pueden ustedes apreciar.